Consultoría jurídica gratuita. Nuevamente aquí con ustedes para hacer realidad este programa Derecho Familiar. Como ya es costumbre, hoy vamos a contestar algunos de los correos electrónicos, algunas de las llamadas telefónicas, algunos de los grandes problemas que usted nos ha planteado y vamos a dar solución y respuestas a algunos de ellos. Es impresionante y estoy muy agradecido con ustedes por sus palabras, por sus correos, por las felicitaciones que mandan en primer lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacemos extensiva esta felicitación a todo el equipo que hace posible este programa, a su director, el licenciado Enrique Rodríguez, que es tan importante en esta cuestión y que permiten, a través de este generoso espacio, darles a ustedes en forma gratuita, en forma desinteresada, un diagnóstico verdadero de su problema jurídico. He recibido varias cuestiones que incluso a mí, como especialista en derecho familiar, me impresionan y que voy a tratar de dar respuesta en algunos casos, como este de Adriana, que omito los apellidos por razones obvias, y que se refiere a un caso de su hermano. Me ha impresionado mucho porque se refiere a la patria potestad y la guarda y custodia de una niña. Como ustedes saben, la patria potestad es un conjunto de deberes, derechos y obligaciones que quienes son titulares de la patria potestad, abuelos o padres, tienen respecto a los hijos menores de edad o los que son mayores pero que se encuentran discapacitados. La guarda y custodia, no guardia, sino guarda y custodia, es una parte de la patria potestad. Es, como su nombre lo indica, guardar, custodiar, proteger a ese menor, sobre todo cuando hay un conflicto entre los cónyuges, entre los concubinos o en situaciones de hecho. Al respecto, el problema que nos plantean es el siguiente. Ambos, el señor y la señora, tienen la patria potestad. Es una situación de hecho. Nace esta niña hace 8 años, se queda con el papá, la mamá decide, aun cuando ambos la registran, decide retirarse temporalmente y él sigue en esta hipótesis con la niña, la cuida, la protege. Finalmente llegan hasta un acuerdo con un juez para que se le otorgue la guarda y custodia a la señora y que él, a través de convivencias, pueda visitarla. Finalmente no se hace efectiva esta forma de pacto, la niña sigue con el señor y en esas condiciones sigue la vida y un día la señora llega por la niña, se la lleva y nunca más la vuelve a ver el señor. Me comenta que finalmente la señora tiene a la niña, que no deja que él la vea y nos pregunta qué puede hacer, si es correcto, si él tiene alguna acción legal, y al respecto le podemos decir algo muy simple. Hay que recurrir nuevamente al juez familiar al que lleva este caso, traer a colación lo de la guarda y custodia, lo del convenio que usted celebró, para que él pueda determinar las medidas adecuadas para que a través de vías de apremio, que pueden ser multas hasta llegar a arrestos, obliguen a la señora a que cumpla con ese pacto. De otra manera, desgraciadamente, van a pasar los meses, quizá los años, y si usted no hace estas acciones legales, va a ser imposible que pueda convivir con su hija. En esas condiciones, como les decía yo, esta cuestión supera la imaginación de un escritor porque
esta realidad de las familias mexicanas es permanente, es constante la problemática y bueno, hay estos programas, estas posibilidades de darles a ustedes una respuesta y que como siempre en el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net estamos para servirles o pedir una cita al 5639-2235, lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, para que nosotros recibamos sus inquietudes y les podamos dar alguna respuesta. Otro caso interesante se refiere al concubinato. Como ustedes saben, ha habido reformas a las leyes. A partir del 4 de marzo este año, se estableció ya no solo el concubinato heterosexual, aquel que se realiza entre un hombre y una mujer, que libres de matrimonio hacen vida en común durante 2 años o tienen un hijo en ese lapso. En esas condiciones, esta figura del concubinato se ha enriquecido, el legislador ha dispuesto que haya otras hipótesis como el concubinato de 2 mujeres o de 2 hombres, que sigue produciendo esos efectos jurídicos como en el pasado el de hombre y mujer. La pregunta concreta que en este caso nos formula una persona de la que omitimos su nombre porque así nos lo ha pedido, incluidos sus apellidos, dice: ¿cómo se hace válido un concubinato ante un juez familiar? Es muy interesante porque, como ya dije, el concubinato es una situación de hecho, a diferencia del matrimonio, que es una situación de derecho. El matrimonio como acto jurídico solemne, en cambio, el concubinato como hecho jurídico que produce consecuencias de derecho. Y al preguntarnos cómo se demuestra en tribunales la existencia del concubinato, como sobre todo porque esta persona que pregunta tiene la inquietud de qué pasará si ella, en el caso concreto, que tiene años de vivir con este señor, él muere, ¿qué va a pasar con los bienes que tienen? En ese sentido, debo aclararle que, para empezar, el concubinato produce efectos jurídicos semejantes a los del matrimonio. Por ejemplo, establece la pensión alimenticia, la sucesión legítima, la obligación de ver por los hijos, de otorgarles todos los derechos que tienen, educarlos, mandarlos a la escuela, vestirlos, casi como si estuvieran casados. Entonces, los concubinos, sean solo hombres, solo mujeres o hombre y mujer, tienen, porque así lo ordena la ley, por cuestiones de orden público, que ser recipendarios, recibir los efectos que la ley ordena, aun cuando no hubo matrimonio. Y en el caso concreto, ante su pregunta, la ley permite probar el concubinato con todos los medios que no sean contrarios a la moral y al derecho. Debo decirle que normalmente el concubinato produce sus efectos jurídicos porque los concubinos han escogido esa forma de vida. No van a tribunales para exigirse los alimentos, pero en el momento que hubiera una falla en ese sentido, usted puede acudir, demostrar al juez que tiene más de 2 años de convivir con esa persona, que ambos están libres de matrimonio, que tienen un hijo en común, por ejemplo, que no requeriría los 2 años de la convivencia, y en esas condiciones al juez se le acredita que hay concubinato y procede el reclamo de una pensión alimenticia. Pero normalmente, si por ejemplo pensamos en que hay inquietud por los bienes cuando la persona, cualesquiera de los concubinos, muera, ¿qué hacer? Para usted, señora, que hace esta pregunta, le voy a indicar simple y sencillamente lo que debe hacer. Si se da la hipótesis de que muera el concubino, en el momento que eso ocurra, se hace la denuncia de un intestado, se va ante el juez familiar que corresponda, se lleva el acta de función, la de nacimiento y los medios que acrediten, por ejemplo, el contrato de la casa, el contrato de luz, de teléfono, lo que acredite que usted, con el muerto, hizo vida en común durante más de 2 años.
Entonces, procede la reclamación, procede la sucesión legítima y se tiene derecho a heredar con las mismas reglas que establece el Código Civil respecto a los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Que al probar el concubinato se va a poder exigir una parte en la sucesión legítima si no hubo testamento para usted, que sería la concubina sobreviviente. Y así, como usted se da cuenta, no es el gran problema las pruebas, sino que en el momento que se dé el supuesto de la muerte, pueda reclamar y acreditar su concubinato. Por otro lado, en la misma hipótesis, ahora con las reformas, tenemos que pensar que esto ya se podrá dar entre mujeres o entre hombres. Y esto trae a colación que yo comente para ustedes nuevamente aquella ley de sociedad de convivencia que se estableció en el año 2006 y que decía que sus efectos eran los del concubinato. En aquel tiempo fue una falla, porque no había concubinato de homosexuales ni lesbianas. Hoy esta es una realidad en nuestro país y ahí está, sobre todo en el Distrito Federal, y ahí está esa unión para que produzca efectos jurídicos. Entonces, en resumen, el concubinato requiere 2 años de convivencia, que los concubinos estén libres de matrimonio, que no tengan impedimentos para casarse, por ejemplo, que no sean parientes consanguíneos en una línea recta, ascendente o descendente, o en la colateral, igual o desigual, hasta el 4º grado, porque no se permite. Es decir, habrá dispensas en otros colaterales desiguales, pero en general en los parentescos consanguíneos no se permite esa unión. Entonces, esto a usted le da una definición del concubinato, le da la posibilidad de que acumule pruebas. Usted tiene esta relación, tiene fotografías, tiene esta convivencia y finalmente si llega el supuesto. Por ejemplo, vamos a pensar no en que él o la mujer se pudieran morir o cualesquiera los concubinos, sino que después de 5, 10 o 20 años de una convivencia concubinaria, deciden dejarse. ¿Qué dice la ley? Algo muy importante, que tanto la concubina cuanto el concubino, si necesitan alimentos, tienen derecho a reclamárselos al otro, acreditando primero que hay concubinato y luego qué cantidad se necesita al mes para vivir, que será tomando como parámetro o como base la forma en que usted vivió como concubina. En esas condiciones, vamos a suponer que se requirieran 10,000 pesos al mes para esa convivencia y que hubiera durado el concubinato 20 años. En esas hipótesis, el concubinato de 20 años a 10,000 pesos mensuales nos daría un resultado de reclamar 120,000 pesos por un año que duró ese concubinato. Si duró 20, usted tiene la respuesta. Podrá hacer una demanda por alimentos por concubinato, fijarse bien, no estamos hablando de matrimonio, por concubinato hasta por 2,400,000 pesos. Si cualesquiera los concubinos tiene bienes, se les pueden embargar. Si son causantes cautivos porque trabajen en una Secretaría de Estado o reciban un sueldo definido, sobre ese se va a ir la demanda. Entonces, usted que nos pregunta y con esa inquietud de cómo se prueba el concubinato, ahí tiene usted la respuesta. Ojalá que esta sirva. Le agradezco sus palabras de felicitación al programa. Vamos a un corte y regresamos con otros casos prácticos del derecho familiar. Muchas gracias y en este caso voy a nombrar a la persona que nos escribió, autorizó para hacerlo, de Torreón, Coahuila, la maestra Rosa María Amezcua. Voy a leer también brevemente lo que nos dice, que es un placer saludarlo y felicitarlos ampliamente por su programa Derecho Familiar. Nos dice, espero que su espacio dure mucho tiempo, pues sus comentarios y los de sus invitados me resultan sumamente valiosos.
Gracias por esas palabras que nos motivan, nos estimulan a que cada día tratemos de que estos programas superen a los anteriores. En relación a esta cuestión que usted nos pregunta de los alimentos y de las causales de divorcio, efectivamente en Coahuila sigue vigente el Código Civil, que tiene más de 40 causales para divorciarse. Y esta específica que usted nos pregunta sobre la razón, causa de que sea bastante por un año de la separación para invocarla como causal de divorcio. Recuerde usted que a toda acción hay un derecho, o a todo derecho hay una acción, y usted la puede ejercer, en este caso, si se quiere divorciar y se ha dado el supuesto del año, hay que demostrar que la causa fue suficiente, si esa es la hipótesis, o que hubo alguna enfermedad o alguna razón de fuerza mayor para que el juez pueda decidir sobre esto. Eso por lo que se refiere a la causal que se invoca. Pero la cuestión de los alimentos es tan delicada que voy a tratar de ser explícito al respecto. Usted sabe, maestra, que los alimentos comprenden no solo comida. Los alimentos tienen más de 8 o 10 rubros, que pueden ser, por ejemplo, la educación de los hijos, su formación, el sostenimiento del hogar, las cuestiones de la salud, el transporte escolar, la ropa del menor, lo que come, si es una persona que requiera una educación especial, tiene que ser en ese sentido. Entonces, realmente una pensión alimenticia, de acuerdo al nivel de las personas, puede ser no de 200 o 300 pesos, sino una pensión significativa para que sea suficiente para sobrevivir y llevar una vida adecuada. Concretamente, en el caso que usted nos plantea, es verdaderamente reprobable que el patrón de la persona que debe informar cuáles son los ingresos para descontar la cantidad que el juez familiar ha ordenado, no lo informe. Y usted nos pregunta si hay una responsabilidad para ese patrón. Efectivamente, hay una responsabilidad solidaria. Esto significa que al convertirse él en cómplice por no informar, deviene en una especie de deudor solidario. Esto, en palabras comunes, quiere decir que él tiene que pagar el 100% de la pensión alimenticia por haber encubierto al trabajador o no informar los descuentos o lo que es la cantidad adecuada. Así, en esas circunstancias, al demandar al deudor alimentario, en este caso el señor, también se puede hacer con el patrón. El patrón tendrá que comparecer en el juicio, se puede pedir una auditoría, para que en ese sentido la ley determine qué es realmente lo que constituyen los ingresos, de cuánto puede ser la cantidad que se puede descontar, porque evidentemente que esto va a ser determinado inclusive por criterios de la Suprema Corte, que ha hablado de que si hay un hijo, si hay dos, si hay tres, si hay una cónyuge, cómo se divide la pensión de 100% entre el número de personas, al que debe pagar los alimentos se le considera como 2 personas, y entonces en última instancia, en 100%, él podría recibir el 40% y el 60% del salario, otorgarlo a la familia y a sus hijos. Pero ahí está el patrón, este que encubrió la información, que no dijo lo correcto, y entonces tiene que tener esa responsabilidad. Incluso ya es cárcel, ya es pena de prisión para aquella persona que tergiversa los datos, no informa adecuadamente y comete un fraude en materia de alimentos. Ojalá, maestra Amezcua, que esto sea para usted de utilidad, y le reitero nuestro agradecimiento por sus palabras. También tenemos un caso interesante de derecho penal familiar, donde nos preguntan sobre el matrimonio, el divorcio, este llamado exprés,
que ha sido tan comentado en estos programas, con los diferentes invitados que hemos tenido, y efectivamente el legislador, en ese sentido, ha establecido el del Distrito Federal, ojalá no cunda el ejemplo al interior de la República, ha establecido una forma de disolver el vínculo matrimonial que atenta contra la familia, contra los hijos, contra los propios cónyuges, porque en un momento dado, si efectivamente ya la convivencia entre los dos, entre el esposo y la esposa, es insoportable, vivimos en un régimen de derecho y deberían respetarse las garantías tanto de él como de ella. Pero como no ocurre así, al legislador actual de la quinta legislatura del Distrito Federal se le ocurrió establecer en octubre del año 2008 una posibilidad de divorciarse a través de lo que llamó divorcio incausado, palabra incluso que ni existe, no existe en el diccionario, y en realidad de lo que se trata es de una solicitud de divorcio. Este llamado divorcio exprés es una solicitud de divorcio que puede ser de una sola de las partes o de las dos, una solicitud unilateral o bilateral. Si es bilateral, prácticamente el camino es muy simple, porque los dos están de acuerdo en divorciarse, e incluso podrían no estar de acuerdo en repartirse los bienes o establecer la pensión para los hijos. E imagínese usted, de todas maneras, la disolución del vínculo matrimonial procede. Se disuelve el matrimonio y los cónyuges quedan como excónyuges. Si tienen bienes en común, son copropietarios de ellos, ya no son esposos, lo que es un absurdo jurídico, porque el régimen patrimonial, matrimonial, que origina, entre otros, el de la sociedad conyugal, tiene un tratamiento especial. No puede haber sociedad conyugal si no hay matrimonio. ¿Qué va a pasar con estos?